6 de julio de 1847, después de un juicio sumario por rebelión, el cacique de Chichimilá, Manuel Antonio Ay, fue fusilado en Valladolid. Días antes, los blancos tuvieron noticias de que las repúblicas mayas del oriente de la península estaban juntando armas y se preparaban para una gran insurrección. El 30 de julio, los indígenas atacaron e incendiaron Tepic en el comienzo de una gran ofensiva que se extendió a Tijosuco y a otros pueblos aledaños. En diciembre fue asaltado Ixmul, avanzando hacia la ciudad de Mérida. Pronto cayeron en su poder las poblaciones de Tecash, Ticul e Izamal. La ofensiva indígena estrechaba sus cercos sobre la capital, pero en junio la necesidad de acudir a realizar las siembras de maíz y la carencia de un mando centralizado redujeron las fuerzas rebeldes y las tropas yucatecas emprendieron una contraofensiva que culminó en diciembre con la reconquista de Valladolid, Ixmul y Tijosuco. Durante los primeros años de la insurrección, destacaron como caudillos de los rebeldes Cecilio Chi, cacique de Tepic, Jacinto Pat, cacique de Tijosuco y Bonifacio Novelo. El inicio de la insurrección y sus 2 primeros años están marcados por una alianza política entre numerosas repúblicas indígenas. La alianza era en cierta medida inestable, ya que los caudillos no compartían los mismos objetivos que según ellos debía alcanzar la rebelión, mientras un grupo buscaba reformas que aliviaran las cargas que pesaban sobre los indígenas. Otro grupo pretendía acabar de manera radical con la opresión que padecían. Para un grupo de caudillos, entre los que destaca Jacinto Pat, la rebelión estaba encaminada a poner fin a las contribuciones personales que se pagaban al gobierno y reducir los derechos eclesiásticos que se debían a la iglesia. Jacinto Pat fue nombrado gobernador de los capitanes indígenas de Yucatán. Pero el Tratado de Paz no fue ratificado por otros caudillos como Vicente Venancio Peck y Florentino Chan, quienes encabezados por Cecilio Chi pretendían la completa expulsión de los blancos de la península de Yucatán. Uno de los motivos que tenían los caudillos radicales era la cancelación de los odiados castigos corporales y de otros abusos. Los pueblos que permanecían insurrectos se enfrentaron pronto a un enemigo más peligroso que el ejército yucateco, el hambre. Como se sabe, la agricultura milpera solo permite el abastecimiento para un año de consumo. Dejar de hacer la milpa durante un periodo significa carecer de alimentos durante el año siguiente. En estas condiciones era imposible la prolongación de una insurrección generalizada y sostener el acopio de abastecimientos para un ejército regular. El repliegue de los mayas para sembrar sus milpas facilitó el avance del enemigo. Únicamente ante el peligro grande e inminente se procuraba juntar a la gente para la resistencia. Las noticias de la rebelión maya se esparcieron rápidamente por todo el país y se mezclaron con la información de sublevaciones indígenas y campesinas de otras regiones. Las reformas impulsadas por el gobierno y el continuo peligro del hambre propiciaron la desmovilización de varios caudillos y destacamentos rebeldes que estaban dispuestos a un arreglo para concluir la guerra. Asimismo, la recuperación de pueblos importantes como Ixmul y Tijosuco también generó una situación propicia para el retorno de indígenas a sus asentamientos originales. El repliegue hacia los montes orientales y los puntos de vista discordantes sobre los objetivos de la guerra acrecentaron los desacuerdos entre los caudillos de la rebelión, culminando con las muertes de Cecilio Chi y Jacinto Pat. El primero fue asesinado en junio de 1849 y el segundo murió a manos de Venancio Peck en septiembre del mismo año, al parecer a causa de una inclinación a firmar la paz con los blancos y por querer cobrar una contribución a los indígenas para la adquisición de pertrechos. A partir de ese momento, los nuevos caudillos fueron Venancio Peck, Florentino Chan, Bonifacio Novelo y José María Barrera.
al escapar de sus perseguidores con un grupo de indígenas desde su rancho en Campolcolché, el rebelde José María Barrera encontró cerca de un cenote ubicado en un rancho abandonado un árbol de caoba en el que estaba inscrita una pequeña cruz que fue considerada como santa. Barrera mandó a construir una cruz de madera que fue situada en una plataforma y con el auxilio de Manuel Nahuatl, que servía de ventrículo, esta cruz empezó a comunicarse con los rebeldes para exhortarlos a continuar su lucha en contra de los blancos. Los indígenas se convencieron del poder que emanaba de la cruz parlante y se establecieron en los alrededores, fundando el pueblo de Santa Cruz. Con ello dio inicio a la sociedad de Cruzop. El sistema de compañías permitió preservar la alianza entre los pueblos que se encontraban en guerra en contra del gobierno yucateco. Los macehuales, miembros de una de las compañías, podían vivir en diversos asentamientos en donde obtenían la tierra para sus cultivos y guardaban veneración a una cruz y a santos patronales, pero al mismo tiempo mantenían la fidelidad a sus jefes superiores, quienes eran los que organizaban las partidas para los actos de guerra. A partir de 1855, la sociedad Cruzop se había consolidado lo suficiente para oponer resistencia a las entradas del enemigo. Por otra parte, el gobierno yucateco, acosado por los gastos, la destrucción y las rencillas entre los bandos políticos, buscó el desarrollo económico de la región bajo su control, abandonando a los rebeldes en la selva oriental. En el noreste empezó lo que sería, 30 años después, el auge de las plantaciones del Enequén. La guerra de castas se convirtió así en un enfrentamiento entre dos sociedades bien establecidas, manteniendo en medio un territorio considerado como tierra de nadie. Pero los Cruzop no habían renunciado por completo a su empeño de expulsar a los blancos de Yucatán. En diciembre de 1863, Venancio Puc fue depuesto del cargo de Tatachiuc de Santa Cruz y asesinado. Dionisio Zapata Santos, quien lo sucedió, también fue ejecutado poco después. Bonifacio Novelo pasó a ser el Tatich, en tanto que Crescencio Puc ocupó el cargo general. Bonifacio Novelo había sobrevivido a más de 15 años de guerra y ocupó el puesto de Tatich. No se conoce la fecha de muerte de Bonifacio Novelo, pero seguramente fue antes de 1880. Tampoco se sabe quién y bajo qué procedimiento le sucedió en el puesto de Tatich del Pueblo Santo. Crescencio Puc murió en agosto de 1885 después de haber realizado algunos tratos con el gobierno yucateco para el establecimiento de la paz. Todo parece indicar que algunos de los principales estaban considerando que había llegado el momento de tener negociaciones con Yucatán y México a cambio de un reconocimiento que le permitiera una paz digna y duradera. Pero otro grupo de caudillos militares encabezados por Aniceto Tzul tomó el cuartel general y dio muerte a Puc y a sus partidarios. No es casual que la caída definitiva de Santa Cruz hubiera estado encabezada por el general del ejército mexicano Ignacio Bravo, amigo personal de Porfirio Díaz. En ambos casos, los soldados no dispararon un solo tiro porque los indígenas huyeron para internarse en las selvas, donde formaron nuevas aldeas, a menudo cambiadas de lugar, siguiendo la tradición maya de la roza, tumba y quema de la selva yucateca para realizar sus siembras, siempre marginales, siempre de subsistencia.